Listo. Entonces, simplemente para dar un contexto general de lo que veníamos trabajando, em, ya terminamos las medidas de dispersión, ya trabajamos las medidas de variabilidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una vez ya sepamos cómo caracterizar la tendencia de los datos, una vez ya sepamos cómo caracterizar la variabilidad de los datos, em, nos hace falta una parte muy importante que es el análisis gráfico, que es aprender cómo hacer unos gráficos muy usados, muy estándar en la visualización de las bases de datos. Entonces, ya hemos trabajado algunos, así que esa partecita la pasaré bien rápido. Nos hace falta trabajar otros, que son en los que me voy a concentrar más. Y una vez terminemos con esa parte de los gráficos, vamos a pasar a otras medidas cuando usted tiene dos variables, ya sea cualitativas o cuantitativas. Entonces, vamos a arrancar por los gráficos. Entonces, bueno, dentro de los gráficos más usados, em, digamos que ya hemos trabajado estos dos primeros, los diagramas de barras y los diagramas de sectores. Estos diagramas de barras y estos diagramas de sectores son propios de las variables cualitativas cuando usted tiene categorías y nos hace falta, digamos, cubrir o entender un poco mejor cómo funcionan los diagramas de caja y los histogramas, que hacen parte de las variables, de la representación de las variables cuantitativas. Eh, pero sea cual sea el diagrama con los que usted esté trabajando, el objetivo es representar de la mejor manera posible la información. Bien decíamos la otra vez que un gráfico vale más que 1000 palabras, como que tenemos varias medidas que caracterizan la información, tenemos las tablas que pueden resumir la información, pero los gráficos también nos ayudan mucho como a entender cuáles son esas características representativas del conjunto de datos. Entonces, ese es el objetivo, como seguir resumiendo, seguir caracterizando las propiedades más importantes que tengan los datos. Entonces, bueno, em, recordemos así muy rápido los diagramas de barras y los diagramas de sectores. Estoy seguro que si yo le muestro un par de diagramas al respecto, y recuerde que todo este material ya lo tiene disponible en el Dropbox y en el Moodle, em, son diagramas donde usted ya sea por medio de barras o por medio de áreas en un círculo, usted representa la frecuencia ya sea absoluta o relativa de una característica. Entonces, en el ejemplo que tengo aquí, simplemente le voy a mostrar el gráfico para que usted sepa de qué estamos hablando, digamos, específicamente. Tengo dos diagramas de cada uno. Tengo un diagrama de cada uno, perdón. Un diagrama de barras y un diagrama de sectores. En este ejemplo particular, es un ejemplo que no voy a hacer, digamos, paso a paso, pues porque, número uno, ya hemos trabajado con los diagramas de barras, entonces como que no vale la pena hacerlo. Y número dos, es un ejemplo que usted puede reproducir fácilmente con el código que le presento abajo. Entonces, en este caso particular, la base de datos la tomé del DANI. Es una base de datos que está basada en la encuesta de desarrollo e innovación tecnológica en los años 2015-2016. Son datos, digamos, disponibles abiertos y todos esos datos usted los tiene en este archivo de texto edit. Entonces, para esos datos, simplemente consideré la información completa de 1718 empresas, no colombianas, pero 1718 empresas que tienen una operación aquí en Colombia. Y
en tres variables, medidas en tres variables. Variables muy sencillas pues para entender este concepto. La primera era si la compañía tenía departamento de I+D, de innovación y desarrollo. Entonces la compañía me podía decir sí o no. Punto. O sea, es una variable cualitativa en escala nominal, de hecho. Tenemos otra variable que es la disminución en pago de impuestos. Entonces, nuevamente, una variable cualitativa. Bueno, eh, um, sí, es una variable cualitativa nuevamente, solamente que ahora lo estamos midiendo en escala ordinal. Entonces, la variable podía tomar el valor alto, medio o nulo, o que sí tuvo una alta disminución de impuestos ese año, o tuvo una disminución de impuestos medio o ninguna. Y por último, teníamos las ventas totales nacionales. Esta es una variable cuantitativa que la vamos a analizar después. En miles de millones de pesos, en miles de millones de pesos. Esas son las unidades de medición. Entonces, estos son simplemente dos ejemplos, tres ejemplos, perdón, dos de variables quali, uno de variable quanti que queremos representar. Entonces, bueno, si usted quiere reproducir y quiere hacer estos gráficos en R como hemos venido trabajando paso a paso, todo el código está aquí en la práctica, simplemente que no me quiero ir en este primer ejemplo en los detalles del código porque ya lo hemos hecho antes, entonces no quiero perder tiempo en eso. Pero lo único que usted necesita es la base de datos, que la tiene en la carpeta de Dropbox y bueno, en Moodle creo que no la he subido, pero ya está en el Dropbox, la voy a subir ahora. Y es una base de datos que le va a permitir a usted hacer los gráficos que le voy a mostrar a continuación. Entonces, en este ejemplo, lo único que quise hacer fue, bueno, primero, calcular las frecuencias relativas para cada categoría en la variable departamento interno de I+D. Es decir, para esta primera variable, lo que hicimos fue un table, lo que hicimos fue un conteo primero para saber cuántas me dijeron que sí y luego cuántas me dijeron que no. Entonces miremos que apenas casi aproximadamente el 28% de las compañías sí tiene departamento de I+D. Es mucho menos de la mitad, es casi que la cuarta parte de inversión y desarrollo, mientras que de innovación y desarrollo, perdón, mientras que el 70% restante no la tenía. Claramente, la suma de estos porcentajes me tiene que dar el 100%. Esto es algo que ya sabíamos de las propiedades de las frecuencias relativas que habíamos estudiado antes. Bien, entonces si usted va a graficar esto, digamos, si usted va a graficar esta variable de departamento I+D, la puede hacer de dos formas. La puede hacer ya sea con el diagrama de barras o con el diagrama circular. Eh, y bueno, primero, yo usualmente represento las frecuencias relativas en puntos porcentuales. Digamos que es lo que usualmente la gente entiende más fácil, más allá de las proporciones, más allá de las proporciones. Y usted tiene las dos opciones, o hacerlo con las barras o hacerlo con los sectores, cualquiera de las dos formas. Ahora, si usted tiene muchas categorías, yo no le recomiendo usar los sectores, le recomiendo usar barras únicamente. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene muchas categorías, la percepción visual del hombre, del ser humano, no relaciona muy bien las áreas circulares con las proporciones verdaderas, entonces es preferible utilizar las barras. Entonces, si usted le gusta trabajar más con barras, pues bueno, es como usted prefiera más. Listo. Y digamos que en términos computacionales, pues estos son gráficos bien estándar. Nosotros ya habíamos visto la instrucción barplot en R y ya yo les había comentado la función py en R, pues para hacer cualquiera de las dos cosas. Y lo único que usted necesita darle
al software para poder graficar este tipo de gráficos, para poder hacer este tipo de gráficos, son las frecuencias relativas. Entonces aquí está el código. Bueno, pero antes de ir sobre el código, ¿qué es lo más importante de ver en este gráfico? Pues básicamente representar esa característica de que casi que la cuarta parte de, de las compañías sí tiene departamento de I+D, mientras que el 70% restante no. Entonces, fíjese que, claro, una cosa es mostrar la tabla y ver los números y uno lo entiende conceptualmente, y la otra es ver los gráficos donde visualmente uno ya dice, uy, claro, hay una diferencia importante. Entonces, como que siempre que uno presenta una tabla de frecuencias, usualmente uno presenta un gráfico como para que el impacto y como para que la representación de esta información sea más completa, más convincente y más duradera. Entonces uno presenta las dos cosas, ya sea la tabla y alguno de los gráficos, no los dos, alguno de los gráficos. Y bueno, y ya pues después, si usted quiere, puede hacerle, digamos que esta es la versión más sencilla, la versión más, eh, um, digamos, más limpia de los gráficos. Ya usted puede pues hacer un montón de cosas, ¿no? Como trabajar en los colores, ponerle los porcentajes, como que, bueno, todos los adornos que usted quiera ponerle que son importantes, son muy importantes de hecho, para tener un impacto mayor, los puede hacer. Y recuerda que nosotros ya tuvimos toda una charla, toda una conversación de cómo hacer la decoración de los gráficos cuando trabajamos con los diagramas de barras. Pero digamos que la esencia es esto, como mostrar, l- impactar con las frecuencias relativas visualmente. Entonces, en términos del código no hay mucho que decir, no voy a ir mucho en detalle, aquí ya está todo hecho, si usted lo quiere reproducir, varias cosas. Al importar el conjunto de datos, pilas, no olvide cambiar su directorio de trabajo o no olvide usar el menú en la parte superior para establecer el directorio de trabajo o importar los datos. Eso sí ya es como usted quiera. Em, la base de datos, recuerde, aquí dice header igual a true. Eso quiere decir que el título de las bases de datos, el título de las variables, está incluido en la base de datos. Permítame, se la muestro aquí supremamente rápido. Em, la base de datos se llama edit. Entonces aquí está el archivo de texto, edit. Entonces, de alguna manera, voy a abrirla aquí con mi visualizador de archivos de texto, que es un Notepad. Aquí esto está muy chiquito, lo voy a agrandar. Entonces, mire que em, usted tiene las tres variables, venta, disminución de impuestos y las ventas en miles de millones de pesos. Entonces, un archivo de texto, este es un archivo de texto más o menos grande, porque tiene usted 1719 filas. Claro, el tamaño de muestra era 1718, pero pues como tenemos los títulos de las variables en la primera fila, pues entonces se me agrega una fila más. Y mire que a diferencia de un archivo CSV, de CSV, el separador entre los datos ya no es un punto y coma, sino es un tab. Entonces, eso es algo que usted tiene que tener en cuenta cuando importe los datos. Gabriela, el archivo está en la carpeta de Dropbox del curso. Voy a poner aquí el enlace enseguida nuevamente por si alguien no lo tiene. No lo he subido en Moodle. Tengo que subir ese archivo, lo tengo que subir en Moodle. Entonces, aquí está el link. Em, este es el archivo que usted necesita para poder reproducir los datos que tienen digamos, en la práctica, en los slides, en el documento. Entonces, cuando vaya a importar los datos, no olvide ponerle header igual a true. Esto quiere decir que efectivamente
los títulos de las variables constituyen la primera fila. Y bueno, luego vienen, ya digamos, rutinas que hemos trabajado antes. Em, Establecer el tamaño de la muestra, por ejemplo. Este end row es el número de filas de la tabla. Nosotros la práctica pasada lo hicimos con dim, de dimension. Le pusimos dim y luego le pusimos un 1 para que cogiera la primera dimensión de la base de datos, que era el número de filas. Entonces, end row también es una forma de calcular el tamaño de la muestra. Aquí algo importante es que usted no puede utilizar length. ¿Por qué? Porque usted tiene en este caso una matriz de datos, no como una especie de concatenación. Em, las frecuencias relativas las voy a guardar en un objeto que se llama tabla. Y mire que no es más que hacer un table. Pilas. Un comentario que hicimos la clase pasada era qué significaba este signo pesos. Y es que yo tengo una base de datos que llamé edit, o usted la puede llamar como quiera, datos, la puede llamar, bueno, como sea. Y el signo pesos lo que le permite a usted es acceder a la información de la variable. En este caso, la variable se llama ID, de innovación y desarrollo. Entonces, si usted no pone edit signo pesos, el software no va a saber de dónde sacar la variable. ¿Por qué? Porque la variable hace parte de la base de datos que nosotros llamamos edit. Entonces, de alguna manera, usted le tiene que decir, ok, considere la base de datos y de esa base de datos saque la variable edit. Luego a eso le hace el table, o sea, luego usted me dice cuántos sí, cuántos no. Y para sacar las frecuencias relativas, pues es un porcentaje respecto al total de la muestra. Entonces, el total de la muestra es 1718, o sea que divido por 1718, si usted quiere pensarlo como una regla de 3, es una regla de 3, y luego multiplica por 100. Listo. Luego le pone los nombres a la tabla, pues porque recuerde que la variable está codificada como 1 igual a sí y 2 igual a no. Entonces, para que, eso es un error que usted no puede cometer cuando haga un análisis gráfico o tabular. Y es que, claro, muchas veces los datos están codificados. Entonces, algo que yo, digamos, critico mucho es que usted presente unos gráficos donde aquí en lugar de sí aparezca un 1 y aquí donde en lugar de 2, en lugar de no aparezca un 2. Eso no está bien porque el que va a ver esta tabla, ya sea eh, usted mismo o una persona a la cual le está haciendo un reporte o lo que sea, o cuando a usted le hagan un reporte, pues nadie tiene por qué saber que uno significa sí y dos significa no. Eso hace parte del procesamiento. Entonces, es muy importante siempre entregar como la tabla completa, como con las categorías, los títulos de los ejes, si usted quiere poner los porcentajes, bueno. Ponerle los nombres. em, bueno, aquí hay una rutina que no habíamos visto antes, pero no es tan difícil. Y es, ok, bueno, esta rutina round lo que hace es redondear a dos cifras decimales, a dos dígitos. Por eso es que aquí usted ve a dos cifras decimales la tabla. Siempre que usted reporte resultados, digamos en un informe bueno, en una publicación, en una investigación o en su tesis o lo que sea, claro, a menos de que usted necesite una precisión enorme, no vale la pena ponerse a poner 7 cifras decimales, sobre todo cuando uno hace frecuencias relativas, porque la persona lo único que quiere es como darse una idea de qué porcentaje de los individuos, en este caso de las empresas, hace parte de alguna de las categorías. Entonces, una cifra decimal, 2 cifras decimales, 3 cifras decimales es más que suficiente. Ya 8 cifras decimales, pues honestamente nadie se va a poner a leer esas 8 cifras decimales.
Entonces, número uno, eso. Y número dos, este add margins, esta es una rutina que vamos a usar hoy mucho, porque hoy vamos a trabajar con varias tablas. Esta rutina add margins, lo único que hace es muy fácil, es agregarle la suma. Esto es simplemente para corroborar que la suma de las dos frecuencias me dio 100. Y es una rutina que es sencilla de hacer porque ya usted no tiene que ponerse a hacer a mano si usted eh, quisiera comprobar que la suma le da 100%, bueno, usted puede poner sum de tabla y eso le va a dar 100. Pero lo que yo quiero es, además de calcular la suma, que me aparezca en la tabla. Eso significa add. Recuerda que add en inglés significa agregar, ¿no? Entonces, agregar los márgenes en la tabla. Y una vez usted agrega los márgenes en la tabla, ahí sí hace el redondeo. Y una vez usted hace el redondeo, ahí sí lo imprime en la consola. Recuerda que este print no es obligatorio, es simplemente una manera de que me aparezca en la consola, pero si usted quiere únicamente puede poner lo del round. Y bueno, digamos que los diagramas ya los habíamos trabajado alguna vez. Aquí está el bar plot, aquí está el pie, aquí usted ya puede reproducir los resultados. Eso no tiene ninguna ciencia. Lo único raro que usted puede estar viendo es este par. Este par significa parameters. Entonces, los parámetros del gráfico, en este caso, simplemente es la disposición en throw, significa la disposición de los gráficos. Entonces, yo quiero que me salgan los gráficos en una fila con dos columnas. Entonces, si usted se da cuenta, aquí tengo los gráficos en una sola fila y el primer gráfico me aparece en la primera columna y el segundo gráfico me aparece en la segunda columna. Pero no es obligatorio, digamos que si usted quiere simplemente reproducir los gráficos en ventanas separadas, pues no hay ningún lío, no hay ningún problema. Entonces, el mensaje para llevar a casa es, calcule las frecuencias relativas común y corriente. Recuerde que estas frecuencias relativas es como lo mismo que vimos en la segunda clase tal vez, o en la tercera clase, que es la frecuencia absoluta dividido el tamaño de la muestra, y que si usted lo quiere expresar en puntos porcentuales, pues simplemente multiplique por 100. Y luego, em, eso lo hace usted con la función table. Y luego, lo único que debe hacer es agregarle el margen a la tabla. Agregar el margen a la tabla es que calcule la suma y la imprima en la tabla. Es todo. Nunca olvide cambiar el directorio de trabajo o importar los datos teniendo en cuenta su ruta de acceso, porque claramente usted no se llama Juan Camilo y usted no tiene un Dropbox usted no tiene los archivos con esta misma locación. Em, es importante que usted practique importar los conjuntos de datos porque en los talleres que vienen y en las evaluaciones que vienen muy seguramente le voy a dar un archivo de texto o un archivo CSV para que usted trabaje con esos datos del archivo. Si no, va a ser muy difícil que usted haga las cuentas, pues porque imagínese a qué horas usted se va a poner a transcribir 1000 datos o algo así. Listo. Bueno, luego viene un análisis bidimensional, porque ahora vamos a tener en cuenta dos variables, pero quisiera dejar este análisis bidimensional para la siguiente sección, para el siguiente documento, porque en el siguiente documento, que es el documento de medidas descriptivas para dos variables, pues vamos a trabajar con más de una variable al mismo tiempo. Entonces, vamos a trabajar con dos variables cualitativas al mismo tiempo. Entonces, no quisiera como enfrascarme en esa discusión de una vez. Entonces, el análisis conjunto, por ejemplo, este es el análisis conjunto de si se tiene departamento de I más D y además la disminución de impuestos. O sea, como que, fíjese que aquí únicamente analizamos una variable al mismo tiempo, que era si se tenía o no departamento de inversión y desarrollo, de innovación y desarrollo. Entonces, muchas veces uno quiere relacionar las variables.
Entonces ahora, bueno, vamos a ver si hay una relación entre tener departamento interno de I+D y además tener una disminución en el pago de impuestos. ¿Será que hay una relación entre esas dos variables? ¿Será que a medida que, será que las que sí tienen departamento de I+D tienen una disminución de impuesto alta o media o nula? ¿Será que existe como una, una asociación entre las variables o más bien no hay ninguna asociación y no tienen ninguna que ver ninguna con la otra? Entonces, hay que cruzar las variables, hay que hacer una tabla conjunta, un análisis bidimensional. Entonces, no quisiera hacerlo de una vez, pues ya si usted se da, este tipo de tablas estoy seguro que usted las ha visto en algún momento en su vida, y es una tabla donde usted tiene en las filas tiene una variable y en las columnas tiene la otra. Entonces, este análisis lo vamos a hacer en lo siguiente, en la siguiente parte de la clase, pues porque vamos a trabajar con asociación, con medidas descriptivas para dos variables simultáneamente. Entonces no quisiera hacerlo ya para no gastar tiempo en esto, sino más adelante. Entonces, bueno, ya cubrimos como los diagramas que ya repasamos como los diagramas más importantes para variables quali, barras y sectores. Esto como que ya lo habíamos hecho antes, entonces nos lo hice así como bien rápido. Me voy a detener y con harto detalle, voy a describir los diagramas de caja, box plots y los histogramas. Estos dos son muy usados en ciencia de datos y en estadística y se utilizan mucho para representar la distribución de variables cuantitativas. En este caso, la única variable cuantitativa que tengo es las ventas nacionales totales en miles de millones de pesos. Entonces, es una variable cuantitativa en escala de razón. Recuerde que cero significa ausencia del atributo, o sea que no tiene ventas en ese caso. Eh, y quisiera dedicar como bastante tiempo en el análisis de estos gráficos. Entonces, vamos a ir para allá. Entonces, barras y sectores, variables cualitativas. Bueno, entonces, bueno, vamos a arrancar con las variables cuantitativas, como les dije, vamos a arrancar con los histogramas. Vamos a arrancar con los histogramas. Entonces aquí, digamos que el tratamiento usted ya más o menos lo tiene hecho. Aquí ya el tratamiento usted más o menos lo tiene hecho. Cuando usted está trabajando con histogramas, usted básicamente lo que tiene que hacer es el mismo procedimiento que hicimos hace, voy a decir que unas 5 clases, 4 clases, cuando categorizamos las variables cuantitativas. Hace unas clases nosotros hicimos todo un algoritmo para categorizar una variable cuantitativa y ponerlo en una tabla de frecuencias. Dijimos, bueno, tenemos que decidir cuál es de hecho, valdría la pena abrir valdría la pena abrir el documento. Aquí lo tenemos en tablas, aquí lo tenemos en tablas. Lo voy a abrir. Eso está en el Dropbox y en su carpeta. Cuando estábamos trabajando con tablas, nosotros hicimos todo un algoritmo para categorizar las variables cuantitativas y decíamos, bueno, necesitamos seleccionar el número de categorías, eso lo representábamos con la letra M, habíamos discutido como unas cuantas alternativas, que si con la regla de Sturges o con el método de la raíz o con un método arbitrario donde usted decidía el número de categorías entre 5 y 15. Usted obtenía el mínimo y el máximo de la variable, luego el rango, luego calculaba la amplitud de los intervalos y luego conformaba los intervalos. O sea, básicamente, usted tenía una variable cuantitativa donde no había repeticiones, donde no había, digamos, donde la variable puede asumir casi que cualquier valor en un intervalo de valores.
en un rango dado, y lo que al final teníamos era una tabla, una tabla que llamábamos distribución de frecuencias, donde usted tenía el intervalo, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y las acumuladas. Listo. Entonces, cuando yo voy a graficar, cuando yo voy a hacer un histograma, cuando yo voy a hacer un histograma, básicamente lo que voy a hacer es graficar esta tabla. O sea, graficar con barras los intervalos de esta tabla. Entonces, en un histograma, entre más grande sea la frecuencia relativa, pues la barrita que le va a corresponder a ese intervalo va a ser una barrita más grande. Pero hay un truquito adicional y es que, claro, en este caso particular, nosotros dejamos con la misma amplitud todas las categorías. Entonces, una manera para, de alguna forma, tener en cuenta la amplitud de los intervalos y que las barras tengan una altura, digamos, correspondiente a la cantidad de información, al volumen de información eh, que puedan tener, teniendo en cuenta la amplitud, es calculando una medida que se llama la densidad. Esa densidad usted la puede pensar como el volumen de información que tiene el intervalo. Entonces, simplemente para darle como una idea muy general, antes de ir como sobre el código y sobre el análisis de un histograma, permítame, abro aquí un cuaderno de apuntes nuevo y recuerde que esto igual yo se lo pongo en Moodle y en el Dropbox. Entonces, cuando nosotros hacemos un histograma, lo primero que tiene que hacer, o sea, digamos, el paso número uno para poder hacer todo esto es categorizar la variable, ¿no? Categorizar la variable. Es decir, hacer los intervalos. Entonces, usted va aquí a terminar con los intervalos, las categorías y además calcular las frecuencias, absolutas y relativas. Mm, digamos que lo más importante es que usted tenga las frecuencias relativas. Eso es lo más importante, que usted tenga las frecuencias relativas. Ahora, no olvide, este histograma vale la pena hacerlo para variables cuantitativas, ¿no? ¿Por qué? Porque si usted tiene variables quali, pues usted ya sabe que tiene el diagrama de barras y el diagrama de sectores. Entonces, aquí es variables quanti, pilas. Entonces usted categoriza la variable, usted encuentra los intervalos, encuentra las frecuencias relativas y entonces el objetivo es el siguiente, o sea, como que lo que quería hacer era esto, lo que quería hacer era como hacer el dibujito antes de mostrárselo cómo se hace en el código y demás. Entonces usted muy seguramente lo que en la situación en la que se va a encontrar es la siguiente. Usted tiene aquí como el rango de la variable. Esto no me va a quedar muy bien, pero bueno, aquí están los posibles valores de la variable. Digamos que este es el rango de la variable. Recuerde que el rango es la distancia entre el mínimo y el máximo, es el recorrido. Entonces aquí simplemente le voy a poner xmin y xmax. Entonces cuando usted está haciendo un histograma, ¿qué está haciendo? Bueno, está dividiendo por intervalos. Entonces aquí están mis intervalos. Voy a hacer intervalos de a dos rengloncitos. A ver, aquí están los intervalos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y fijo, 7 y el octavo intervalo no me quedó bien hecho. Entonces aquí tenemos como un ejemplo donde, un segundo, aquí está fallando mi mouse. Aquí tenemos como un ejemplo donde tenemos todo el conjunto de datos dividido en intervalos. Aquí tenemos todos los intervalos.
Y recuerde que cuando hacemos una distribución de frecuencias, lo que nosotros hacemos es contar cuántos individuos me caen en cada intervalo y luego saco las frecuencias relativas. Recuerde que las frecuencias relativas nosotros las simbolizamos con H sub J, ¿no? O sea, el porcentaje de individuos en cada categoría. Entonces aquí tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho categorías. Este es un ejemplito donde tenemos M igual a 8 intervalos. Entonces nosotros un histograma, cuando nosotros hacemos un histograma, básicamente lo que estamos haciendo es poner sobre cada intervalo una barrita cuya altura sea proporcional a la cantidad de datos de la barra. Entonces fíjese que es casi que como un diagrama de barras, solamente que aquí las barritas tienen un significado un poco más especial. Entonces digamos que aquí están las barritas. Entonces cada barrita debe tener una altura. Esa altura se llama densidad. Esa altura se llama densidad. Esa densidad la vamos a simbolizar con la letra D sub J, digamos, pues porque tenemos que calcular una densidad para cada categoría. Y en el caso cuando la amplitud es constante, esa densidad simplemente es igual a, bueno, de hecho, de hecho, en cualquier caso, la densidad siempre es igual a em, lo que le dio la frecuencia relativa dividido la amplitud del intervalo. Entonces, lo que yo iba a decir era que cuando la amplitud es constante, pues esto simplemente le va a quedar eh, la frecuencia relativa, o sea, el porcentaje de individuos en esa categoría sobre A, sobre A. ¿Por qué? Pues porque si la amplitud es constante, pues quiere decir que el ancho de cada barrita, el ancho de cada, o la base de cada barrita siempre es el mismo número. En este caso, dos renglones, pues dos unidades, digamos. Entonces, ¿por qué es importante definir la densidad de esta forma? Porque lo importante con esto es que si usted suma todas las densidades, si usted suma, perdón, si usted suma, eso está aquí en el gráfico, si usted suma em, la amplitud, si usted suma la amplitud de cada barrita multiplicado por la densidad, eso le tiene que dar 1. Y usted me va a decir, uy, ¿cómo así que la amplitud por cada densidad? Pues es bien sencillo. Mire que si usted coge la amplitud y la multiplica por por su respectiva densidad, es como si estuviera calculando el área de cada barrita. Claro, porque fíjese que el A es, bueno, el A es la amplitud, que en este caso es constante para cada barrita. Y la D es la densidad, es decir, la altura. O sea que en este caso el dibujito, la amplitud hace las veces como del ancho del ancho de la barrita, mientras que la densidad hace como las veces del alto, de la altura. Entonces, si usted multiplica pues el ancho por el alto, eso le da el área de cada barrita. Entonces, cuando usted suma todas esas áreas, la idea es que eso le dé 1, eso le dé 100%. Por eso es que, por eso es que la densidad se define de esta forma. La densidad se define de esa forma, la altura, la altura de cada barrita se define de esa forma, es para que cuando usted haga esta sumatoria siempre le dé 1. Es para que
el volumen de información es para que la cantidad de información en cada barrita de alguna manera corresponda con la altura de la barra. Porque claro, ¿qué pasaría si usted tiene una barra, tiene una categoría demasiado amplia? ¿Qué pasaría si usted tiene un intervalo que tiene demasiados cuadritos? Pues que ahí va a caer un montón de gente, entonces usted tiene que ponderar por la amplitud del intervalo, pues para representar el volumen de información en ese intervalo. Por eso es que hay que dividir por, por la amplitud, pues para tener en cuenta que usted tiene una barrita más amplia o menos amplia. Pero bueno, usualmente uno trabaja con el caso constante. Usualmente uno trabaja con el caso donde la amplitud es constante. Así que la densidad de la barrita es, coja la frecuencia relativa y divídalo entre su amplitud y punto. Eso le va a dar el volumen de información, eso le va a dar la cantidad de datos entre, por decirlo de alguna manera, que están contenidos en cada una de las categorías. Entonces, ¿por qué es tan importante hacer estos diagramas? Porque mire, en este caso particular, si yo veo un histograma de esta forma, ¿qué voy a decir yo? Lo que voy a decir yo es que aquí preponderan, digamos, las categorías 2 y 3. Y mire que a medida que va aumentando el valor de la variable, la densidad de individuos en cada intervalo está disminuyendo. Lo que quiere decir que los valores más frecuentes o los valores más representativos de esta base de datos son los que están constituidos por las categorías 2 y 3, por ejemplo, y que hay unos casos muy raros, muy atípicos en esta base de datos que tienen valores altos de la variable. ¿Por qué son atípicos? Pues porque mire que las barritas son bien chiquiticas. O sea, el volumen de información en esos intervalos es poquito. Entonces, esto es lo que nosotros hemos dicho constituye un sesgo positivo. Esto es lo que nosotros hemos dicho constituye un sesgo positivo porque hay unos casos muy extraños, hay unos casos muy raros con valores altos de la variable. Y si usted calculara, por ejemplo, y esto va a pasar siempre, si usted calculara las medidas de tendencia en una variable con esta distribución, lo que va a pasar es que le va a quedar la moda menor que la media, no, perdón, la moda menor que la mediana, la moda menor que la mediana y a su vez la mediana menor que la media, o sea, en ese orden. Entonces, primero la moda le va a quedar, la moda le va a quedar por aquí, digamos. Miren, el punto, en la categoría más alta. Ah, que cómo se calcula la moda, pues ya vimos las fórmulas para datos agrupados, ¿no? Por aquí me va a quedar la mediana y por aquí me va a quedar la media, por ejemplo. Claro, la media se jalonea mucho para la derecha porque recuerde que la media es muy sensible a datos atípicos. Entonces, los histogramas son muy populares y se utilizan todo el tiempo para representar la distribución de los valores de una variable. Entonces, ¿qué necesita? Necesito los intervalos y las frecuencias relativas. Obvio, además de las frecuencias relativas, también necesito la amplitud, ¿no? Entonces aquí y las frecuencias relativas y la amplitud. Y las amplitud, bueno, la amplitud de los intervalos y la amplitud de los intervalos. Usted una vez tiene las amplitudes y ya tiene las frecuencias relativas, lo único que hace es calcular las densidades. Mire que es una división. Entonces eso le da la altura de cada barrita. Bueno, y si usted se quiere poner a comprobar si usted se quiere poner a hacer esta comprobación, si usted quiere ponerse a ver si efectivamente la suma de las áreas le da el 100%,
pues digamos que es una manera de comprobar que todo le quedó bien hechicito, pero pues no es obligatorio, ¿no? Digamos que esta es la razón fundamental para que nosotros definamos la densidad de esta forma. Y listo. Entonces usted va a poder ver, y permítame le muestro varios ejemplos, usted va a poder ver eh, am, histogramas con diferentes formas. Aquí, un segundo, que aquí usted va a poder ver histogramas con diferentes formas. Entonces le voy a mostrar unos histogramas acá, antes de continuar con los diagramas de caja. Usted va a poder ver histogramas con diferentes formas. Entonces, uno de ellos, aquí lo tengo, digamos, este es un histograma simétrico. Este es un histograma simétrico. En un histograma simétrico, mire que las barras más frecuentes, las barras con mayor densidad, son aquellas que, las barras con mayor densidad son aquellas que están en el centro de la distribución. Y cuando usted tiene un diagrama, un histograma simétrico, la media, la mediana y la moda son aproximadamente iguales. Aproximadamente iguales. O sea, una manera de darse cuenta si usted está trabajando con un diagrama, con una distribución simétrica de datos, es calculando las medidas de tendencia. Entonces, si las medidas de tendencia le dan aproximadamente iguales, es porque el histograma tiene esta forma más o menos. ¿Listo? Entonces, en un diagrama simétrico, entonces digamos que aquí mi dibujo va a estar horrible, pero bueno, lo voy a intentar. Lo voy a intentar. En una distribución simétrica, en una distribución simétrica, distribución, en una distribución simétrica, cuando usted hace sus categorías y usted hace cuando usted tiene bueno, usted tiene su mínimo, tiene su rango, tiene su máximo, entonces usted en un histograma simétrico, la mayoría de individuos, la mayoría de casos, se presenta en el centro de la distribución y decrece, digamos que, y decrece como aproximadamente con la misma tendencia a ambos lados de donde ocurren los valores más grandes. Este es un histograma simétrico. Mire que aquí en este histograma la mayoría de individuos toma los valores centrales de la variable, es decir, los intervalos que están en la mitad. Por ejemplo, en este caso sería como el 5, el 6 y el 7. Y que hay algunos casos en los primeros valores y otros en los últimos valores. Y en este caso, la moda es aproximadamente igual a la media y es aproximadamente, bueno, lo voy a escribir como en el orden que siempre lo escribo, mediana y es aproximadamente igual a la media. Entre más simetría haya, pues estas medidas van a quedar más, más exactas. Usted puede tener un sesgo positivo, como el que acabé de dibujar arriba. Entonces, usted puede tener una distribución con sesgo positivo, es tal cual la dibujé arriba. Entonces la voy a medio repetir como para que nos quede completico todos los dibujos. Entonces usted puede tener, en las diagramas con sesgo positivo, usted tiene, digamos, las primeras categorías no son tan frecuentes, digamos así, pero la frecuencia aumenta en los primeros valores de la variable y hay unos cuantos casos, hay valores, digamos, atípicos a la derecha. Hay apenas unos cuantos valorcitos. Este es un sesgo positivo porque preponderan los primeros valores de la variable, los primeros intervalos, pero hay unos cuantos casos con valores muy altos. Y mire que las barritas tienen las densidades bajitas. Entonces, son individuos
que son muy raros. ¿Por qué? Porque son muy poquitos individuos con valores muy altos de la variable. Entonces aquí, como yo le decía, aquí la moda usual, o aquí la moda siempre es menor que la mediana y siempre es menor que la media. Ahora, en algunos libros y digamos que algo muy usual es que suavicen los histogramas, me explico, y es que tracen una línea así como por los puntos medios. Entonces, cuando usted vea esto, cuando usted ve una curva así, es porque cogen el histograma y lo suavizan, es decir, lo representan como con una curva, como uniendo los puntos medios o algo así, para que se vea más bonito. Y una distribución con sesgo negativo, ya sabe usted cómo va a ser. Una distribución con sesgo negativo, una distribución con sesgo negativo, pues es lo contrario, es una distribución donde preponderan los valores altos de la variable. Entonces usted tiene aquí, bueno, aquí se me fue la mano en el rango. Voy a hacer una distribución más chiquitica, pues porque si no me va a tocar dibujar muchas barritas. Digamos aquí. Aquí preponderan los valores altos de la variable. Entonces aquí usted tiene una categoría con una barrita con una densidad muy alta. Aquí tiene otras barritas con una densidad muy alta. Pero entonces aquí lo característico es que al contrario del sesgo positivo, aquí hay algunas cuantas observaciones muy raras que tienen valores muy bajitos de la variable. Como que la mayoría de individuos tiene valores altos de la variable y hay algunos cuantos, hay algunos como unos cuantos valores atípicos, como unos cuantos valores raros que son muy bajitos respecto al grueso de los datos. Entonces, en el sesgo positivo preponderan los valores bajos de la variable y hay algunos cuantos individuos con valores muy altos y en el sesgo negativo pues pasa lo contrario. El sesgo positivo se llama sesgo positivo o a la derecha, ¿no? O sesgo a la derecha. ¿Por qué a la derecha? Pues porque los valores raros ocurren a la derecha. Y esto se llama sesgo negativo o a la izquierda. ¿Por qué a la izquierda? Porque los valores raros son los valores bajitos de la variable. Entonces, nuevamente, si usted lo fuera como a suavizar de alguna manera, esto sería así. Suavizar quiere decir como hacer una curva, y esto usted lo va a ver muy frecuente en los libros y en los gráficos que nosotros veamos. Entonces, estos son ejemplos de tipos de histograma. Digamos, y aquí cómo es la cosa. Aquí usted tiene entonces que la moda usualmente pasa lo contrario, es mayor que, mire que la moda está bien a la derecha, a la mediana, y a su vez la mediana es mayor que la media. Y usted me va a decir, Juan Camilo, pero ¿usted cómo se sabe eso de memoria? Pues yo no me lo sé de memoria. La verdad es que yo siempre pienso, la moda es el valor, es la categoría, va a estar en la categoría con la frecuencia más alta. Entonces la moda va a estar de últimas. Yo sé que la mediana tiene parte del conjunto de datos en mitad y mitad, o sea que la mediana va a estar en la mitad. Y la media es la más sensible de todas. O sea, la media se jalonea mucho dependiendo de los valores de la variable. Entonces aquí como hay unos valores muy chiquiticos de la variable, pues yo sé que la media se ve muy afectada, entonces se va a disminuir un montón. O sea que la media va a ser la menor. Entonces, digamos que dependiendo de la variable, la distribución será una u otra. Por ejemplo, usualmente lo que pasa en los cursos es que la distribución es simétrica. Las calificaciones las calificaciones, las notas en un curso o en una prueba de inteligencia, usualmente son simétricas. La mayoría de los individuos está alrededor de un valor promedio. Unos cuantos les va muy mal y unos cuantos les va muy bien. Entonces, la calificación usualmente es una variable simétrica. En los procesos de medición, digamos, cuando usted tiene instrumentos de medición, no sé, diga usted un termómetro, una balanza, o bueno, cuando usted repite las mediciones, cuando usted está trabajando con poblaciones no tangibles y usted tiene un individuo y lo mide repetidas veces, ya sea en temperatura o peso o estatura o lo que sea, esas mediciones usualmente constituyen una distribución simétrica.
la mayoría de las mediciones está alrededor de un valor promedio, unas un poquito bajitas y otras un poquito altas. Entonces, los procesos de medición repetidos sobre un mismo individuo en cualquier variable usualmente tienen una distribución simétrica. Pues si el instrumento de medición no está corrupto ni nada de eso, ¿no? Ah, ¿cuáles serían de sesgo positivo? Pues, un ejemplo típico son los ingresos, ¿no? La mayoría de los individuos con unos valores de los ingresos, digamos, me voy a inventar, en menores a 3, 4 millones, por decir cualquier cosa, y unos cuantos con unos valores exorbitantes de los ingresos, o sea, como que unos cuantos acumulando un montón de dinero. Obviamente esta distribución es más o menos sesgada dependiendo del país donde usted esté, ¿no? O la ciudad donde usted esté. En los países más desarrollados el sesgo se disminuye mucho, ¿no? Entonces, digamos, en un país con muy desigual, la curva sería una curva muy, digamos, pronunciada y con una cola larguísima. ¿Qué quiere decir eso? Que hay unos cuantos individuos que están ganando demasiadísimo en comparación con el resto. Y en un país, una ciudad, en un grupo de individuos un poco más equilibrado, pues la curva siempre va a haber sesgo, siempre va a haber sesgo, pero la curva no es tan sesgada como, o sea, las diferencias no son tan pronunciadas como en un caso, en un país más desigual. Y sesgo negativo, pues bueno, ahí sí ya toca ponerse a mirar qué variable tenga un sesgo negativo. De pronto, a veces, cuando, volviendo al ejemplo de las calificaciones, si unas calificaciones tienen sesgo negativo, ¿qué quiere decir? Que la mayoría de los individuos tuvieron unas notas muy buenas, como, no sé, superiores a 4, digamos, y unos cuantos tuvieron calificaciones muy malas, que no estudiaron, no presentaron los trabajos o lo que sea. Pero bueno, de alguna manera, como que estas son las opciones. Ahora, ¿son las únicas? No. No, usted puede tener distribuciones de datos que sean bimodales, por ejemplo, así, como que sean de ese estilo. O puede tener distribuciones, digamos que este es el rango de la variable, ¿no? O usted puede tener, digamos, también distribuciones bimodales, pero locales, o sea, como un gran punto al principio y de pronto un valle y luego otra un poquito también, ¿no? Nuevamente. O usted puede tener distribuciones uniformes, por ejemplo, que todas las densidades sean así. Bueno, aquí sí hay de todo. O sea, cualquier ejemplo, trimodales, eh, bueno, cualquier combinación que usted quiera. Pero estas son las más, digamos, las más usuales, pues. Fíjese que aquí en el caso bimodal hay dos modas y la media y la mediana le quedan aquí justo en toda la mitad, ¿no? Aquí le va a quedar la media y la mediana y hay dos modas. Entonces aquí como que estas desigualdades únicamente se cumplen en el caso unimodal, ¿no? Aquí digamos en este caso uniforme, esto es un caso bimodal. En un caso uniforme, las tres medidas coinciden, ¿no? Aquí en el caso uniforme, aquí están la media, la mediana y la moda. En toda la mitad. En este caso, bueno, aquí sí ya, aquí no hay como un patrón, digamos, o sea, sí hay como un patrón, pero depende todo de la altura de las distribuciones, pues. Bueno, entonces, digamos que mm, mm, estos dibujos, simplemente para cerrar el tema un poco con los histogramas, esto de los histogramas, el gran objetivo de todo esto únicamente es darse una idea visual de dónde se acumula la información. Si al principio, si al final, si en la mitad, si hay dos modas, si hay una sola moda, como que ver cuál intervalo o cuáles intervalos son los más frecuentes, los menos frecuentes, será que es uniforme, será que no es uniforme, como darse una idea visual de esa tabla por medio de las densidades. Recuerde que las densidades únicamente, el único objetivo de las densidades es ponderar o tener en cuenta la amplitud de cada intervalo, pues para establecer su volumen de información, su cantidad de información. Entonces, se definen de esta forma, pues para que
la sumatoria siempre me dé 1, ¿no? Me dé 100%. Listo. Entonces, es básicamente todo lo que está en este documento. Es básicamente todo lo que está en este documento aquí. Entonces aquí yo le doy varios ejemplos bonitos de una distribución, ¿cómo se dice esta? Simétrica, de una distribución sesgada. Mire, esta es una distribución bonita, sesgada, digamos bien dibujadita, no como la que yo dibujé ahora. Y esta es una también sesgada, pero aquí el sesgo está en la izquierda, porque los valores que predominan son los valores altos y los valores raros son los que están en la izquierda. Y aquí esta es una distribución sesgada positivamente o a la derecha, porque aquí los valores que predominan son los valores más bajos. Y en esta variable es una bimodal, ¿no? Esta es una variable bimodal. Listo. Entonces es el histograma. El otro, bueno, entonces mire, aquí como ejemplo, simplemente si yo dibujara el histograma de las ventas de las compañías, mire, aquí están, graficando el histograma de las ventas nacionales de las empresas de la EDIT, de las 1.700 empresas. Mire que la mayoría de las empresas tienen valores, voy a decir, menores a, si estos 2.000 millones, estos 1.000 millones, menores a 1.000 millones de pesos. Y hay unas cuantas con unos valores exorbitantes, o sea que aquí hay un sesgo positivo demasiado pronunciado. Claro, hay algunas compañías, unos monstruos de compañías que están, digamos, no acaparando el mercado, pero sí como reportando unas ventas gigantescas respecto al grueso de las compañías. Es más, la mayoría de las compañías tiene ventas menores a 500 millones de pesos. Sí, claro, estos 1.000 millones, estos son 750.000 millones de pesos, 750, 500 millones. Entonces, esto es un claro ejemplo de una distribución sesgada positivamente. Bueno, esos son los histogramas. Vamos a trabajar ahora, vamos a trabajar ahora los diagramas de caja. Por algún motivo no está saliendo bonito esto. Se están viendo los números un poco corridos, no sé por qué. Voy a darle un poquito de zoom. No, es más, voy a cerrar la presentación porque, un segundo. Si se dan cuenta que aquí, no, esto está como muy raro. Voy a cerrar esto. Voy a cerrar esto y voy a volverlo a abrir. Esto está aquí estamos trabajando lo de los gráficos, ¿no? Aquí está, gráficos. Listo. Por algún motivo se empezó a ver así todo raro, no sé. Bueno, ok. Entonces ya trabajamos los histogramas, vamos con los diagramas de caja. Los diagramas de caja, box plots en inglés, y se lo digo pues porque así se grafican en R. Los boxplots en inglés son gráficos muy utilizados, se crearon más o menos en los 60s con 2K, esa fue la persona que los hizo. Son diagramas que sirven para, nuevamente, igual que el histograma, darse una idea de la distribución de la variable, darse una idea de cómo están localizados los datos. Pero este diagrama en particular es un diagrama que me permite clasificar o me permite a mí identificar los datos atípicos. Entonces, permítame, le digo aquí en un dibujito cómo se hace, es muy fácil de entender. Voy a cambiar de hoja pues para que usted entienda mejor. Entonces, cuando usted trabaje con un boxplot, básicamente lo que está haciendo es lo siguiente. Para trabajar con un boxplot, con un diagrama de caja, cuando usted trabaja con un diagrama de caja o boxplot en inglés, usted necesita varios insumos. Básicamente, usted necesita los cuartiles. Bueno, sí, básicamente usted necesita los cuartiles. Usted necesita, recuerde que los cuartiles, o sea, usted necesita el primer cuartil, necesita el segundo cuartil, necesita el tercer cuartil. Recuerde que el primer cuartil es el percentil 25,
Recuerde que el segundo cuartil es el percentil 75, el tercer cuartil es no, aquí lo escribí mal. El segundo cuartil es el percentil 50 y el tercer cuartil es el percentil 75. O sea, usted necesita estos valores. Y a partir de estos valores, pues recuerde que usted puede calcular el rango intercuartílico. Este también va a ser un insumo importante. El rango intercuartílico, recuerde que es el cuartil 3 menos el cuartil 1. Usted me dirá, bueno, cómo se hace un diagrama de caja? En un diagrama de caja, lo que hace el computador es lo siguiente. Obviamente todo esto yo se lo explico a mano, pero el computador lo va a hacer por usted, ¿no? En un diagrama de caja, bueno, aquí en el eje X está la variable, están los valores de la variable. Lo primero que hace el computador es ubicar los cuartiles. Entonces, aquí está el primer cuartil, aquí está el segundo cuartil y aquí está el tercer cuartil, digamos. Entonces, en un diagrama de caja en el eje X, el computador lo primero que hace es ubicar los cuartiles, el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. ¿Por qué en el eje X y no en el eje Y? Pues si usted quiere en el eje Y, se puede también. Lo único que tiene que decirle a R es que lo haga vertical o horizontal, cualquiera de las dos. Y una vez ubica los cuartiles, grafica unas líneas verticales. El ancho de la caja es el que usted quiera. Yo usualmente hago un ancho de la caja que no sea tan grande. Un alto, perdón, un alto de la caja que no sea tan grande. Y conforma la caja uniendo con una línea horizontal el cuartil 1 con el cuartil 3. Entonces, mire que básicamente lo único que usted necesita son los cuartiles. Ya el resto son líneas que usted hace con un alto que usted quiera. Eso sí es lo de menos. A mí me gusta hacer como, no me gusta que queden tan gruesos, pero tampoco tan delgaditos. Depende del espacio que yo tenga para el gráfico. ¿La caja qué significa? Pues la caja significa el rango intercuartílico. Claro, porque recuerde que el rango intercuartílico es la distancia que hay entre el cuartil 1 y el cuartil 3. O sea que la caja significa el rango intercuartílico. Entonces ya con esto usted se da una idea de, ok, si la caja es muy angosta, usted ya sabe que la dispersión, la variabilidad no es tan grande. Pero si es una caja muy amplia, muy larga, entonces le van a quedar como una alta heterogeneidad, una alta variabilidad de los datos. Listo. Perfecto. Luego, Tukey propuso calcular lo que él llamó bigotes. Hay dos bigotes, whispers, los llamó él. Los bigotes son los siguientes. El primer bigote, el primer bigote es coger el cuartil 1 y restarle 1.5 veces el rango intercuartílico. O sea, usted coge el rango intercuartílico que ya lo había calculado, lo multiplica por 1.5 y eso se lo resta al primer cuartil. Y el bigote 2 vuelve a hacer lo mismo, solamente que pues para el otro lado. Para el otro lado es ubíquese en el cuartil 3 y súmele 1.5 veces el rango intercuartílico. Obviamente este cálculo lo hace automáticamente el computador. Entonces vamos a dibujarlos. Digamos que en este caso el primer bigote me quede por aquí. Por aquí me va a quedar el bigote 1 y por aquí me va a quedar el bigote 2. Por acá. Listo. Entonces, y luego traza una línea hasta la caja. Entonces aquí se ubica esto y traza una línea hasta la caja. Perfecto. ¿Cuál es la funcionalidad de los bigotes? Bueno, primero que si usted se dé una idea de la extensión de los datos más allá del primer cuartil y del segundo cuartil, digamos, usted se da cuenta, estos bigotes lo que representan es como donde se encuentran los datos, digamos, más comunes, por decirlo de alguna manera. Y cualquier valor de la variable que se encuentre después de los bigotes se representa con un puntico. Esos punticos se consideran
como datos atípicos. Para eso sirven los bigotes, para delimitar cuáles son los datos atípicos. Entonces, vamos a decir que un dato es atípico, esa es como la definición. Un dato se considera, se dice que es atípico, se dice que es atípico, atípico, se dice que es atípico si ese dato es menor que el bigote uno o si ese dato es es mayor que el bigote 2. O sea, si está por debajo del bigote uno o por encima del bigote 2 es atípico. Bueno, y recuerde que el bigote uno pues es la fórmula que dimos arriba, ¿no? Entonces, digamos que una de las grandes funcionalidades del diagrama de caja es, bueno, usted se da una idea de la variabilidad del centro de los datos, se da una idea de cuáles son los datos comunes, pues qué es lo que está dentro de los bigotes. Obviamente, dependiendo de dónde estén las líneas, usted se va a dar cuenta si el sesgo es positivo o negativo, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver. Y además usted puede darse una idea de cuáles son los datos atípicos con los punticos. Y además hay otra definición y es que vamos a decir que un dato se dice que es extremo, o sea, extremadamente grande o pequeño, si el dato es menor que lo mismo, el cuartil uno menos, pero en lugar de 1.5 veces, usted le pone 3 veces el rango intercuartílico. Esos son los datos extremos. O usted va a decir que o si es mayor que el cuartil 3 más 1.5 veces, más 3 veces el rango intercuartílico. O sea, los extremos son los datos que ya definitivamente sobrepasan todos los valores de todos los demás. Y es cuando se encuentran mucho más allá de, de 3 veces el rango intercuartílico, dependiendo de si es por delante o por detrás del primer cuartil o el tercer cuartil. Entonces usted necesita básicamente las medidas de localización. Usted necesita los cuartiles. Entonces veamos unos diagramas de caja pues para que usted entienda bien esto. Por ejemplo aquí, por ejemplo acá, mire este. En un diagrama simétrico, mire que en un diagrama simétrico la caja está partida en toda la mitad. Entonces está el cuartil uno, el cuartil 2 y el cuartil 3. Ah, el cuartil uno es más o menos eh, 3.8, más o menos. La mediana es más o menos 5. Mire que el punto más alto coincide con la mediana y la media en este caso, que es más o menos 5 por aquí. El cuartil 3 es 6 punto algo. Recuerde que ese cuartil 3 acumula el 75% de la información. Claro, por detrás de 7 punto algo, mire que hay un montón de barritas, está como el 75% de los datos. Y mire que hay los datos más comunes son los datos que están por dentro de los bigotes. Mire que estos bigotes ocupan casi que toda la distribución de los datos y hay unos cuantos, por la derecha hay unos 3 daticos atípicos y por la izquierda hay uno solo. Claro, ¿cuáles? Pues el de esta barrita y el de estas dos, supongo. Entonces mire que un diagrama de caja de alguna manera le permite a usted identificar, bueno, los datos atípicos, pero le muestra como una información o complementa la información del histograma. Yo usualmente presento los dos. Yo usualmente presento los dos, sobre todo por lo de los datos atípicos. Me gusta bastante presentar los dos en mis trabajos, en mis consultorías. Mire, esta es una distribución con sesgo positivo. Ah, ok. Mire entonces que la caja está más hacia la izquierda. Por detrás no hay datos atípicos. Por delante, uy, hay un montón, que era lo que yo le decía. En un sesgo positivo, preponderan los valores bajos de la variable o los valores comunes de la variable son los valores no tan altos
y el sesgo positivo se introduce porque hay unos cuantos valores que son demasiado grandes respecto con el grueso de la muestra. Claro, que son estas barritas que están aquí a la derecha. Y mire que la caja no está partida exactamente por la mitad, la caja está partida de pronto un poquito más hacia la izquierda. Caso contrario a lo que ocurre acá. Aquí los datos atípicos, cuando el sesgo es a la izquierda, cuando el sesgo es negativo, mire que los datos atípicos ocurren es al principio de los valores de la variable. O sea, aquí preponderan los valores altos, aquí preponderan los valores altos de la variable. Los valores comunes son valores que son los valores, digamos, en este caso después de 4, y los valores atípicos son aquellos que están después de 4. O sea, hay algunos cuantos individuos que tuvieron valores muy bajos de la variable. Y en una distribución bimodal, pues bueno, ya usted se da cuenta qué está pasando. Entonces, de alguna manera, como que los dos gráficos se complementan. Los dos gráficos se complementan. Ahora, usted me dice, ¿qué pasa con las ventas nacionales? Veámoslo. Mire, el diagrama de caja está excesivamente sesgado, ¿no? O sea, como que la caja está partida de una manera muy desigual. Claro, porque el sesgo es demasiado pronunciado. O sea que los valores más comunes de la variable ocurren entre cero, entre valores de, no sé, cero y menos de 100 millones, como 75 millones más o menos. Usted puede calcular este bigote, ¿no? Recuerde que este es el bigote 2. Si usted quiere el valor exacto, pues aquí yo me lo estoy inventando, 70 y algo. Pero usted lo puede calcular. O sea que los valores más comunes son valores menores a 75 millones más o menos. Porque mire que antes no hay valores atípicos. Y cualquier compañía que tenga como un valor alto de la variable, mire que aparece con una bolita. O sea que hay muchas compañías con valores atípicos. Claro, y mire aquí una cosa en términos de la escala. Aquí en el histograma, yo dibujé el histograma entre cero y, bueno, en todo el rango, ¿no? Lo dibujé completico. En cambio aquí me tocó dibujarlo únicamente hasta 150 millones porque es que si no me quedaba muy espichado el diagrama. O sea, yo lo hice cuando estaba preparando las notas, yo lo hice inicialmente, eh, lo hice inicialmente como para todo el rango, como para hasta los 4.000 millones, pero es que si no si no esto quedaba demasiado espichado, entonces no se veía bien. Entonces decidí acortar un poquito el rango. Listo. Em, aquí había un comentario, no lo había visto. Aquí Jefferson dice, B1 y B2 tendrán valores cercanos a similares al 100%. Ah, no, Jefferson, varios comentarios. Primero, los bigotes tienen las mismas unidades de la variable. Claro, si uno se da cuenta, no me había dado cuenta de ese comentario de Jefferson. Si uno se da cuenta, fíjese que los bigotes están calculados en términos de los cuartiles y del rango intercuartílico. Y y esas medidas tienen las unidades de la variable. O sea que si estamos trabajando en pesos, pues pesos. Si estamos trabajando en grados centígrados, pues grados centígrados. Si estamos trabajando en kilogramos, pues kilogramos. Eh, y precisamente al hacer este cálculo, precisamente al hacer esta diferencia y esta suma, lo que estamos estableciendo es los valores de la variable por debajo y por encima del cual los datos se consideran muy grandes o muy pequeños, pues para identificar los datos atípicos. Entonces, están dados en las unidades originales de la variable. Claro, si el bigote 1 es muy cercano al mínimo y si el bigote 2 es muy cercano al máximo, pues ahí quiere decir que no hay datos atípicos o como que todos los valores son como igualmente comunes o algo así. Pero cualquier dato que esté por encima, em, cualquier dato que esté por encima, pues ya se considera, o por debajo se considera ya típico. Listo. Entonces quisiera, antes de continuar con el siguiente tema,
quisiera hacer un par de acotaciones computacionales. Primero, eh, um, recuerde que esta instrucción summary, recuerde que aquí, cuando lo hicimos, aquí tengo los gráficos de las ventas, tanto en el histograma como en el boxplot. Recuerde que la instrucción summary en R le permite a usted calcular las medidas de tendencia y de localización de una sola, ¿no? Este ya lo hemos trabajado antes. Es el resumen de 6 números. Y no olvide el signo pesos. ¿Por qué el signo pesos? Porque yo tengo que decirle de la base de datos edit, o como usted la haya llamado, datos o base de datos o como sea, tome o acceda a la variable ventas. Si usted escribe ventas solito, no le va a funcionar. Entonces, mire, aquí le sale el mínimo, le salen los cuartiles, lo cual es muy importante. Entonces, digamos, ¿cómo se interpretaría este cuartil? Ah, bueno, 31.9. Recuerde que estamos en las unidades son, las unidades son miles de millones. Ah, son miles de millones. Yo estaba interpretándolo mal, dice que 75 millones, 75.000 millones. Son miles de millones. Entonces, por debajo de, por debajo de 31.000 millones, 32.000 millones casi, se encuentra el 75% de las ventas de todas las empresas. Lo que quiere decir que por encima de 32.000 millones se encuentra el 25% de las ventas restantes. Mire que el máximo es de, puf, esto es un valor muy grande porque si estamos en miles de millones, esto sería 5.000 millones. Esto es bien grande. 31.000, sí, esto es 5.000, no, un segundo, esto es 31.000 millones. Esto es como 5 billones, es una cosa grandísima. Porque estamos en miles de millones, estamos en miles de millones. Entonces, el summary le calcula a usted los cuartiles, el mínimo, el máximo, la media. Listo. La instrucción para hacer los histogramas en R es bien fácil. Es ist. Es ist. Entonces aquí, digamos que hay cosas que usted ya sabe. Digamos el XLab, lo único que es el XLab es el label, es la etiqueta del eje X, o sea, el título en el eje X. El YLab es la etiqueta o el título del eje Y. Y el main, mire que no le estoy poniendo nada, o sea, le estoy poniendo comillas, comillas, es el título grande, o sea, no le puse un título grande. Lo único importante, aquí cuando usted está haciendo un histograma en R, con esta rutina ist, automáticamente le calcula las densidades. Y eso usted lo pone aquí poniéndole frec igual a false. Cuando usted pone frec igual a false, le está diciendo que utilice las densidades. Porque si usted le pone frec igual a true, lo que le va a poner son las frecuencias absolutas. Entonces, frec igual a true significa frecuencias absolutas. Yo rara vez grafico las frecuencias absolutas. Yo grafico las frecuencias relativas, o sea, las densidades. Cuando usted le pone frec igual a false, le está poniendo grafique las densidades. Por eso aquí le aparece densidad. Mire la escala que le aparece. Y el en class es la cantidad de barritas que usted quiere. Yo quise ponerle 25 barritas. O sea, la cantidad de clases, la cantidad de categorías. Mire que con una sola instrucción automáticamente como que hace todo, ¿no? Lo mismo que con el boxplot. En el boxplot usted le pone la variable, usted le pone edit igual a ventas. Yo lo quiero horizontal, por eso le pongo horizontal igual a true. Si usted lo quiere vertical, pues póngalo vertical. Y bueno, y como cambié, como cambié el sentido, pues el GLIM es lo que ahora va a ser mi eje X. El GLIM son los límites donde usted quiere graficar, hacer el gráfico. Yo lo hice entre 0 y 150. Mire, lo puse entre 0 y 150. ¿Por qué? Pues para que no me quedara tan espichado el gráfico. Entonces, no me vaya a decir, uy, Juan Camilo, pero es que ese es el eje X, no el eje Y. Y yo le voy a decir, claro, tiene toda la razón. Lo que pasa es que yo le puse horizontal igual a true. Entonces, cuando es horizontal igual a true, pues el eje Y es como si fuera el eje X.
porque como que lo cambié, ¿cómo se dice? Lo volteé. ¿Alguien se le encendió el micrófono o si alguien va a decir algo aquí lo escucho? Eh, claro, esto, lo que está sucediendo aquí a Gabriela le está saliendo un error que a mí me sale a veces también. Alguien se le encendió el micrófono y, ok. Eh, um, a Gabriela le está saliendo un error y ese es un error que a mí me parece muchas veces y esto pasa cuando uno tiene, Gabriela, los márgenes, cuando uno tiene, digamos, el R con, con un view, con un zoom demasiado alto, entonces tienes dos opciones. O le escribes Windows y abajo pones el gráfico para que te lo genere en una gráfica nueva. Le puedes poner Windows paréntesis paréntesis. Aquí lo escribo en el chat. Windows paréntesis paréntesis para que te genere el gráfico en una ventana nueva y abajo sí pones el plot. O le bajas el zoom aquí en el view, le bajas al zoom. Ponle zoom out varias veces. Ese error a mí me pasó en la primera o en la segunda clase, que cuando estaba haciendo el gráfico me salía margins too large y era porque tenía un zoom demasiado alto. Listo. Entonces, nada, cuando vayan a hacer un gráfico, póngale east o boxplot y ya. No tiene que hacer nada más. No, no, Gabriela, sería algo así como esto. Permíteme, te lo muestro aquí voy a darle un poquito de zoom yo. Zoom in, es más, lo voy a hacer aquí. No, Gabriela, no, me diga ahora. Ajá, ahí está. No, Gabriela, me refiero a lo siguiente. Me refiero a que tienes que escribir Windows, ajá, y abajo, ahí sí escribes, ahí sí copias el histograma. Digamos, esto lo copias y lo pegas aquí. ¿Para qué? Para que te genere una ventana nueva. Fíjate que cuando tú ejecutas el comando Windows, te genera una ventana nueva y sobre esa ventana nueva, ahí sí te, te hace el gráfico. Ahora, si no te gusta lo del Windows, lo que decía era que no trabajes con un zoom tan alto, bájale un poquito al zoom. Pues a mí me toca ponerle un zoom muy alto pues para que ustedes puedan ver lo que yo hago en la pantalla. Pero yo usualmente cuando trabajo solo, a mí me encanta trabajar con un zoom muy bajito, no sé por qué, me gusta ver las letras chiquiticas. Listo. Siempre que tengan esas preguntas, muchachos, así como Gabriela me dicen, que yo con mucho gusto les indico. Bueno, entonces vamos a terminar la clase haciendo, esto concluye nuestro análisis gráfico. Esto concluye como esta sección donde vimos ya pues los diagramas de barra, los de sectores, la caja y los histogramas. Quisiera ir un poco pues no vamos a alcanzar a hacerlo todo, vamos a trabajar con medidas de asociación. Entonces vamos a gastar estos últimos minuticos que nos quedan de la clase para abarcar un poco las medidas de asociación, por lo menos de variables cualitativas. Entonces, este documento ya lo tienen en las carpetas en Moodle y en Dropbox. Entonces aquí, como les decía antes, cuando usted tiene dos variables cualitativas, lo primero que usted tiene que aprender a hacer, aquí Gabriela me está diciendo algo, qué pena que era el par. Ah, ok, ok. Antes de ir sobre eso, el par, Gabriela, supongo que es este. ¿Dónde estaba el par? Aquí. Aquí, supongo que era este par. Este par hace referencia a parameter. Estos los parámetros del gráfico. Entonces, este mPro igual a 1, 2 significa que el marco o el espacio donde vas a graficar los gráficos, los diagramas,
tienen una fila y dos columnas. Entonces, fíjate que aquí me quedaron los gráficos en una sola fila, o sea, uno al lado del otro en dos columnas. Entonces, la primera columna es para el diagrama de barras y la segunda para el diagrama de sectores. Si tú quisieras que uno te saliera debajo del otro, uno debería poner 2, 1. En lugar de 1, 2, uno debería tener 2, 1, o sea, dos filas y una sola columna. Es como el frame, el marco donde uno pone los datos. Es eso. Bueno, no es obligatorio, no es obligatorio. Uno puede generar gráficos aparte, pues, uno para cada, con un Windows para cada uno. Yo lo haría así. Listo. Entonces, cuando trabajemos con variables cualitativas, aquí el truco o lo que vamos a hacer es cruzar variables cualitativas. Vamos a empezar por el caso más sencillo. Es haciendo tablas de doble entrada. Cuando yo digo tablas de doble entrada, es cuando usted tiene una variable en las filas y otra variable en las columnas. Entonces, básicamente, con el ejemplo que veníamos diciendo de la EDIT, de la encuesta de innovación y tecnología, pues aquí en las filas estoy poniendo la primera variable, que es si tiene departamento de innovación y desarrollo, y en las columnas estoy poniendo la disminución en el impuesto. Es un poco, es un poco, no sé, un ejemplo que uno ve muy frecuentemente en las noticias o en los periódicos o lo que sea, es cuando, entonces aquí puedo ponerle tablas de doble entrada. Tablas de doble entrada. Es un poco cuando uno en las noticias ve, por ejemplo, aquí en las filas, a uno le ponen el sexo, entonces aquí uno le ponen, por ejemplo, hombre y mujer. Y aquí en las columnas le ponen la opinión. Entonces, a favor, aquí en contra, y aquí no sabe, no responde. Entonces, lo mismo. Aquí, esta es una tabla de doble entrada, es una tabla cruzada, porque estamos teniendo en cuenta dos variables cualitativas simultáneamente. Una que es el sexo y otra que es la opinión. Entonces, esta es una manera tabular muy sencilla de examinar la asociación de dos variables. Entonces, usualmente la tabla se presenta así y además, y algo muy importante, se le pone un total. Hay que ponerlos, es más, usualmente los totales usualmente los totales se ponen en otro color para resaltarlos. Y aquí se le pone un total y aquí se le pone un total. Listo. Entonces, esta es una tabla de doble entrada porque en las filas tengo una característica y en las columnas tengo la otra. Entonces, aquí lo que yo quiero es, lo que yo quiero hacer es cruzar, quiero, digamos, representar, quiero investigar cómo se relacionan estas dos variables. ¿Será que existe una relación entre el sexo y la opinión? ¿Será que existe una relación o una asociación entre el tener departamento de innovación y desarrollo y la disminución de impuestos? Listo. Entonces, lo primerito que usted debe tener en cuenta es que esa tabla usted las puede llenar ya sea con las frecuencias absolutas o las frecuencias relativas. Ahí usted tiene dos opciones para poder llenar la tabla, ya sea con las frecuencias absolutas o con las frecuencias relativas. Yo soy muy proclive a trabajar con las frecuencias relativas. ¿Por qué? Porque trabajar con puntos porcentuales es mucho más entendible, es mucho más, digamos, fácil de entender, fácil de presentar, fácil de contrastar. Entonces, en ese caso, entonces, bueno, las frecuencias absolutas
las frecuencias absolutas las vamos a representar así con la letra N, ¿no? Entonces, N y J. Y las frecuencias relativas las vamos a representar con la letra H y J. Entonces, me explico. Cuando usted esté trabajando con las frecuencias absolutas, digamos, aquí solamente voy a hablar con las frecuencias absolutas, pues bueno, por ejemplo, aquí ¿quién iría? Aquí iría N11, ¿no? Es decir, los son hombres y me dijeron a favor. Aquí me va a pasar la cantidad de personas que me dijeron que eran hombres y en contra. Entonces, 1, 2. Y este sería 1, 3. Hombres y no saben y no responden. Estas son mujeres, 2, 1. O sea, mujeres y a favor. Estas son mujeres y en contra, 2, 2. Y estas son mujeres y no saben, no responden. O sea, 2, 3. Pero entonces son conteos, ¿no? Cantidad de. Recuerde que las frecuencias absolutas son conteos, ¿no? Cantidades, ¿no? Cantidad de. Cantidad de individuos, cantidades. Número de. Entonces, supongamos que aquí me sale, me voy a inventar, 231. Antes hay 231 individuos que son hombres y están a favor. Supongamos que aquí me sale 71. Hay 71 individuos que son mujeres y están a favor. Bueno, en los totales, pues aquí me van a aparecer los totales. Este primer total se obtiene, este primer total se obtiene de sumar toda la primera fila. O sea, este primer total es la cantidad de hombres. Ese primer total se representa así, N1 punto. ¿Por qué? Porque es la primera fila y usted, este punto significa que usted sumó a través de las columnas. O sea que este de aquí va a ser N2 punto. O sea, la cantidad de mujeres. O sea que este de aquí, siguiendo con la misma notación, va a ser N punto 1. ¿Por qué? Porque mantengo fija la columna y sumo a través de las filas. Este va a ser N punto 2 y este va a ser N punto 3. O sea que el total, pues es el tamaño de la muestra, es el tamaño de la muestra, ¿no? Es N. Si usted quiere ponerle N punto punto, pues también, ¿no? Pues lo mismo. ¿Quién sería en este caso N1 punto? N1 punto sería sumar N11 con N21, o sea que me daría 302 tal vez, 230 más 70 me da 302, correcto. Perfecto. Ah, ¿qué quiere decir ese 302? Pues que hay 302 individuos, 302 personas a favor. Ok, ok, muy bien. Em, por eso es que lo que usted está haciendo es marginalizando, es decir, abajo le va a quedar la distribución univariada, la distribución unidimensional de la opinión, mientras que en en esta columna le va a quedar la distribución univariada o unidimensional del sexo. ¿Por qué? Porque este 1 punto es la cantidad de hombres, ¿no? Entonces suponga que, bueno, no me voy a poner a hacer aquí cuentas, pues porque para eso está R, pero de alguna manera, ¿qué estamos diciendo? Lo que estamos diciendo es que si yo estoy, y no se me confunda con esto, si usted está calculando la frecuencia marginal de las filas, lo que usted está haciendo es sumar por las columnas, ¿no? Usted está sumando N y J y lo que está sumando son las columnas. O sea, usted pone aquí J igual 1 hasta P, donde en este caso P es el número de columnas. P es igual a 3. Y si usted está sacando las frecuencias marginales por columnas, o sea, N punto J, lo que usted está haciendo es sumar
lo mismo, las cantidades, pero por las filas. O sea que usted está aquí sumando a través de la I, desde la primera hasta la K. Recuerde que en este caso K es igual a 2, o sea, es el número de filas. Entonces, P es el número de columnas, y K es el número de filas. Pero bueno, no se preocupe tanto con las fórmulas, lo importante es que usted sepa qué significa cada cosa, ¿no? Como que, bueno, pues este 1 punto es la cantidad de hombres, ya. Este punto 1 es la cantidad de personas a favor, listo. ¿Cómo se saca? Pues sume, para sacar la cantidad de hombres, pues ubíquese en la fila 1 y sume todas las columnas y ya. Eso lo va a hacer R y ahorita le digo cómo. Y para sacar toda la cantidad de personas a favor, pues fácil, simplemente sume todas las filas, tanto en hombres como en mujeres. Y las frecuencias relativas, pues es lo mismo, solamente que en las frecuencias relativas usted está calculando los porcentajes, pero respecto al total. O sea, usted coge todas las cifras y las divide entre n, las divide entre n. O sea que cuando usted esté trabajando con las frecuencias relativas, cuando usted esté trabajando con las frecuencias relativas, pues la tabla le va a quedar igualita. O sea, aquí le va a quedar hombre, eh, aquí le va a quedar mujer, aquí le va a quedar a favor, aquí le va a quedar en contra, aquí le va a quedar no sabe, no responde, no sabe, no responde, y le van a quedar o sea, todo es igualito, o sea, todo es lo mismo, total, total, pero la gran diferencia ahora es que el total ya no va a ser el tamaño de la muestra, ya va a ser el 100%, bueno, uno, yo le voy a poner uno. Ese uno es el 100%. O sea, ¿por qué? Porque lo que usted está haciendo es transformando todas estas cifras a porcentaje. Entonces, si vamos al ejemplo de, de lo de la encuesta, mire que aquí ya tengo las cifras en porcentaje. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, el 1,8%, casi 2% de todas las compañías, de las 1.718 compañías, sí tenía departamento de I+D y tuvo una disminución alta de impuestos. ¿Qué quiere decir este 28? Este 28 estoy sumando a través de las columnas. El 28% de las compañías sí tenía departamento de I+D. Pues claro, era lo que ya tenía aquí arriba, ¿no? El 28%. Perfecto. ¿Qué quiere decir este 4? Hmm, bueno, aquí me estoy ubicado en la columna de alta, entonces sumé a través de sí y de no. O sea que este sería básicamente H.1. O sea que el 4, casi 4,3, casi 4,4% de las compañías tuvieron una alta disminución en los impuestos. Claro, este 1% es el H11, ¿no? H11. Este sería H1 punto. O sea, totalizó la primera fila. Y este sería H.1, o sea, totalizó la primera columna. Listo, muy bien. Entonces, claro, si yo sumo todos los valores por dentro de la tabla, me tiene que dar 100%. ¿Y ese 100% de dónde sale? O de sumar los totales de las filas o de sumar los totales de las columnas. Claro, 28 más 71 me da 100%, pues bueno, con los decimales. Y 437 más 1775 más el 77, pues me da 100%. Pero entonces y lo clave, aquí lo fundamental y lo clave, aquí Gabriel está haciendo una pregunta, ya lo miro. Aquí lo fundamental y lo clave
es que la interpretación es sobre el 100% de los individuos. O sea, por ejemplo, este sería H23. El 58% de todas las compañías, el 58% de las 1.718 compañías no tenía departamento de I+D y tuvo una reducción nula de impuestos. Entonces, el gran mensaje y como lo más importante de esto es pilas, usted interpreta respecto a donde esté el 100%, que es el total. Muy bien. Em, y esa es como la distribución conjunta. La distribución conjunta es una tabla donde usted pone las frecuencias absolutas o relativas. A mí me gustan las frecuencias relativas porque es más fácil de entender. Donde usted pone lo que pasa dentro de las categorías y los totales. Entonces, mire que tiene como usted varias dimensiones en este caso. Lo que pasa conjuntamente, o sea, lo que pasa al, tanto en I+D como reducción de impuestos al tiempo, como lo que pasa en los totales. O sea, únicamente en I+D y únicamente en lo de los impuestos. ¿Qué quiere decir este 17%? Que el 17% de todas las compañías tuvo una reducción media de impuestos. Aquí me pregunta Gabriela, ¿cómo se haría para hacer una tabla y que se vea en el plot? Huh, ¿cómo así? No entiendo. Como que se viera aquí encima la tabla, como que en este espacio en blanco se viera la tabla, los numeritos, o debajo o algo así. Creo que es algo más de Profe, visualización, ¿sí? sí, cómo visualizar la tabla, así como cuando aparecen los gráficos en el plot, sino que aparece como la O sea, tabla. que no aparezca aquí arribita, sino que aparezca, digamos, aquí en la mitad o aquí debajo o algo Sí, así. Ok, eso es algo un poco más eso es algo un poco más de visualización en la elaboración de un documento. Déjame, hago un ejemplo en un documento, digamos, estándar y se lo comparto a toda la clase, pues para no ponerme a explicar el código y eso. Pero claro, o sea, lo más importante es que es como una parte de visualizar, de cómo presentar, de cómo hacer la presentación, más que digamos, de cómo se calculan los números. Y es posible, es fácil, no es complicado. De hecho, pues todos estos uno los puede poner más bonitos. Último comentario y con esto termino porque ya se me fue la clase. Y es, cuando usted vaya a hacer esa tabla, cuando usted vaya a hacer esa tabla, ya la instrucción usted la sabe, es con table. Entonces, si usted va a hacer esa tabla de frecuencias, lo único que tiene que hacer es poner la primera variable, coma, y la segunda variable. Y mire que para sacar las frecuencias relativas, estoy dividiendo por n, por el tamaño de la muestra total, o sea, por el 1718. Y bueno, y estoy aproximando a las 3 cifras decimales, pues para que me aparezca bonito. Bueno, creo que 2, de hecho. Sí, aquí le puse 2. Este 3 no se ve 3 porque al final le puse 2, pero bueno. Y mire que este add margins lo que hace es ponerle la suma. Lo que hace es ponerle la suma. Si usted no le pone el add margins, no le van, solamente le va a quedar lo de por dentro. Solamente le va a quedar lo de por dentro. Y en el bar plot, que mire que el diagrama es un diagrama de barras conjunto, usted básicamente está poniendo en el eje X las columnas y poniendo en colorcitos las filas. Juan Camilo, yo lo quiero al revés. Pues claro, si usted lo quiere al revés, lo único que tiene que hacer es hacer la tabla al revés. O sea, en lugar de poner I+D primero, pues ponga la de segundas. Y disminución ponga la de primeras. No olvide ponerle los nombres, row names son los nombres de las filas
call names son los nombres de las columnas, pues no olvide ponerle esos nombres, pues porque a las personas no tienen por qué saber que esto es sí, que es uno y que cero es no. Y con el gráfico, pues usted ya se está dando cuenta qué es lo que pasa. Con el gráfico usted ya se está dando cuenta que en todas las categorías, pues lo que prepondera son las que no tienen un departamento de I+D y que el mayor porcentaje de compañías son los que no tuvieron una disminución de impuestos, seguidas por las de media, una disminución media y casi que un porcentaje muy bajo con los de alta. Entonces, que esta es una distribución conjunta de las dos variables. Entonces, si usted quiere replicar esta tabla y este gráfico, le recomiendo que ejecute este código nuevamente. Bueno, entonces, de alguna manera, eh, pues así se trabaja con dos variables cualitativas al mismo tiempo en la distribución conjunta. Lo vamos a dejar por ahí hoy. Hoy vimos diagramas de barras, diagramas de sectores. Hoy vimos histogramas, boxplots y hoy vimos distribuciones conjuntas para dos variables cualitativas al mismo tiempo. Dejémoslo hoy así, hoy casi que me fui hasta las 9. Cualquier cosa me pueden escribir al correo o a los monitores, no hay ningún lío. Yo voy a subir todo este material al Dropbox y a Moodle por si alguien tiene alguna inquietud adicional y quiere repetir o alguna cosa. eh, con la pregunta de Gabriela, yo voy a mostrarles, voy a darles un ejemplito y lo voy a subir, no lo voy a explicar, simplemente lo voy a subir para que ustedes puedan ver la tabla puesta en otra parte o algo así. El taller número 5 es de lo que vimos esta semana. El taller 5 es de lo que vimos esta semana. Es de la descomposición de la varianza y de gráficos. Lo voy a subir hoy o mañana. Vamos a ver si me da el tiempo. Bueno, me voy a desayunar, señores. Que me les vaya muy bien. Muchas gracias por su tiempo. Hasta luego.